Pues lo dicho, muy bienvenidos todos en esta mañana. Entramos en nuestra recta final de las 7 iglesias y yo creo que ya sabéis que la última de las iglesias de las que el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis nos habla, es de la iglesia de la Odisea. Y antes vamos a orar para que el Señor pues nos ayude en la exposición de su palabra, que tan solo hoy va a ser introductoria a desarrollar todos estos versículos maravillosos que encontramos en el libro de la Revelación, en el capítulo 3, versículos del 14 al 22, y vamos a orar para que Dios dirija la exposición de su palabra. Señor, gracias por tu palabra, que nos advierte, Señor, que nos muestra tal como somos tantas veces, y queremos que en esta mañana, Señor, tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Pero no tan solo queremos ser oidores, Señor, por favor, porque muchas veces somos oidores, escuchamos, Señor, pero no hacemos lo que tú nos tienes y nos dices, Señor. Te pedimos, te suplicamos que nos ayudes a implicarnos en tu reino, que nos ayudes a implicarnos en tu palabra, para poder ser hacedores de ella. Señor, ayúdanos porque en nosotros no está, no está en mí, no está en ninguno de nosotros. Y te suplicamos que tú, en esta mañana, de una manera sobrenatural, tú pongas en nosotros el cumplir tu palabra, Señor. Y te damos gracias y te lo suplicamos y lo pedimos en el nombre de aquel que murió y resucitó, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como siempre, vamos a leer lo que nos desgrana esta carta, que es enviada a la iglesia de hoy, a la iglesia del siglo XX, y a ver qué nos dice. A ver si, como en la iglesia de Filadelfia, nos elogia, o a ver si en la iglesia del siglo XXI nos dice todo lo contrario. Para ello vamos a descubrirlo, vamos a leerlo. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 14 a 22, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¡Fua! Podemos decir amén, que es así sea, pero es tremendo lo que está diciendo. La verdad que, a diferencia de lo que muchas veces muchos piensan, que en estos últimos tiempos va a venir un avivamiento, un despertar de la iglesia, yo digo que ojalá así sea, y a eso digo amén, pero lo que veo que el final de los últimos tiempos, la iglesia es una iglesia tibia, es una iglesia que necesita despertar. Y la verdad, ojalá la iglesia de aquí, de Santa Perpetua, la iglesia en Barcelona, no sea una iglesia tibia, sino una iglesia que viva el fuego del poder de Dios. Que tampoco sea fría, que viva en el fuego del poder de Dios. Mira, para poder entender un poco lo que Jesús está diciendo a nosotros, a la iglesia de la Odisea en su tiempo,
Tenemos que mirar un poco de la historia de dónde estaba esa iglesia, historia de ver cómo era la ciudad, cómo se formó, al igual que tenemos que ver también siempre cada iglesia en qué contorno está, para saber las características y las necesidades de dónde está la iglesia del Señor, ¿no? La Odisea fue fundada por Antíoco II entre los años 263 a los años 261 a.C., bautizada con ese nombre de la Odisea en honor de su esposa, que significa justicia o juicio del pueblo. Según el historiador Plinio, la denominación anterior de la ciudad era Díspolis, la ciudad de Zeus y Roas, con una población que tenía aproximadamente sobre los 150.000 habitantes. Vamos a ver ahora otras características de la ciudad, de la Odisea. Llegó a ser una importante base militar que protegía la frontera norte del reino de Antíoco. Se vio favorecida por dos rutas comerciales muy importantes que pasaban por ella, es decir, todos los mercaderes, todas las mercancías que iban desde el extremo oriente hasta el occidente pasaban por allí. Entonces imaginaos todo lo que se movería de dinero en aquella ciudad. Durante el Imperio Romano llegó a ser la ciudad más rica de toda la región de Frigia. Se dice que tenía pastos increíbles en los cuales criaban una oveja que daba lana negra, pero esa lana negra era una lana tan especial, tan finísima, tan delicada, que era apreciada por todo el Imperio Romano para hacer prendas, vestidos, alfombras, todo, y era una lana que costaba mucho dinero. Eran los únicos que tenían ese tipo de ovejas. No se sabe cómo se llegó a hacer, pero ellos tenían ese tipo de oveja que daba ese tipo de lana negra. También era una ciudad de prestamistas, es decir, una ciudad bancaria, porque los prestamistas ganaban dinero dejando dinero con intereses, igual que hacen los bancos. Imaginaos qué tipo de ciudad era. Estaba rodeada de fuentes termales y a veces el agua que llegaba a la ciudad canalizada a los pozos, de donde la gente pues podía coger agua para llevársela a sus casas, llegaba a veces por tanto tipo de fuentes termales, y supongo que por el tipo de zona donde estaba, que tal vez habría bastante actividad sísmica, llegaba a veces tibia, y cuando la gente a veces llenaba sus cántaros, el agua era tibia. No sé si has llegado alguna vez a tu grifo de casa, has cogido un vaso de agua y te la has tomado tibio. ¿Lo has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Escupirla, ¿verdad? Porque te repele. El agua tiene que ser natural o fresquita, pero el agua tibia. Y sabes, todas estas cosas se tienen que decir porque todas estas cosas aparecen dentro de la característica que forma esta iglesia. O sea, Jesús, por medio de los ejemplos, de las cosas actuales, de la situación por la que pasaba esa iglesia, les está mostrando a esa ciudad cómo ellos eran en verdad. Y es increíble que todas estas cosas que ellos estaban viendo, palpaban cada día, era un ejemplo de lo que Jesús quería decirles a través de estas cartas. Tenían escuelas de medicina, sobre todo voy a leerlo porque con los nombres yo soy fatal, oftalmología, y producían un colirio tanto para el oído como para la vista, demandado por todo el Imperio Romano. Esta ciudad sufrió numerosos terremotos, y en uno de ellos, que quedó bastante destruida, nos cuentan Tácito en sus anales, que un terremoto en el año 60 después de Cristo casi arrasó la ciudad entera, pero esta ciudad, que tenía tantos recursos,
porque Roma enseguida mandó mensajeros para decirle a los ciudadanos de la Odisea, está todo el imperio a vuestra disposición para lo que queráis, pero esta ciudad dijo, no nos hace falta nada, nosotros tenemos bastante capital, bastantes suministros como para volvernos a levantar de nuevo. Caray, era una ciudad politeísta, es decir, una ciudad donde tenían muchos dioses y diosas. Al parecer, Zeus era el dios principal de la ciudad. También tenían templos para Apolo, Esculapio, como hemos visto en otra de las cartas, el dios de la medicina. Adoraban también a Hades, Hera, Atenea, Serapis, a Dionisio o Baco, el dios del vino. Esta ciudad era muy cosmopolita, es decir, había gente de todo tipo de nacionalidades. Pero una ciudad inmensamente embarcada en lo que era el comercio, lo mercantil. Era una ciudad que tenía los mejores, por decirlo, para que nosotros podamos entenderlo, los mejores sitios donde comer, los mejores restaurantes. Tenía 2 teatros donde la gente iba a divertirse, un estadio, un gran centro para que la gente pudiera hacer gimnasia, ya que ya sabéis que todas estas ciudades eran de origen griego y los griegos les encantaba la disciplina por medio de la gimnasia. Por eso están las Olimpiadas, lo sabéis, ¿verdad? Vale. La verdad es que era una ciudad muy rica y muy próspera. Tenía, no como vivimos nosotros hoy en pequeñas casas, ellos tenían casas, lo que eran casas, de 2 o 3 plantas, pero casas. O sea, era una ciudad muy rica, muy próspera, no les faltaba de nada. Tal vez podíamos, si en la actualidad pudiéramos compararla con alguna de las ciudades más importantes, con más capital, con más negocio, podríamos decirla que podía ser como una Dubái, ¿vale? No sé si todos conocéis lo que es Dubái y cómo se mueve todo allí, pero podríamos decir que la Odisea era la Dubái de ese siglo. Por esto analizamos todos estos datos, porque la iglesia que estaba inmersa en esta ciudad vivía a son de todo lo que estaba a su alrededor, al igual que nosotros como iglesia estamos rodeados por la influencia de la gente que está a nuestro alrededor, por la influencia y la forma de ser de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma donde vivimos, y eso influye muchas veces en nuestra manera de ver las cosas. Y dejamos de ver las cosas como Dios las ve para ver las cosas como la humanidad quiere que las veamos. La verdad es que esa influencia muchas veces influye en la vida espiritual de los creyentes. Lo hemos visto con temas políticos, que hay iglesias que se han dividido por la política aquí, pero la política no es de la iglesia, nosotros somos apolíticos, nosotros vivimos y nos basamos en la palabra de Dios. Había allí también una numerosa comunidad judía. A finales del siglo III, Antíoco el Grande trajo unas 2000 familias de Babilonia y de Frigia. Se calcula que en total allí en la Odisea había unas 7500 familias judías. Había una importante colonia judía. Es decir, ya sabéis que siempre el evangelio era predicado primero a los judíos y después era llevado a los gentiles. Generalmente era predicado a los judíos porque los judíos ya tenían, si estaban asentados en una ciudad, tenían una sinagoga, es decir, una iglesia donde también podían llegar gentiles junto con judíos para adorar y bendecir el nombre de Dios. La verdad es que la Odisea quedaba a unos 15 kilómetros de la ciudad de Colosas y a 10 kilómetros de Hierápolis. La iglesia de la Odisea, Hierápolis y Colosa, podríamos decir que eran iglesias hermanas, iglesias que trabajaban juntas, que tenían una misma visión. Nosotros podemos decir que
tenemos iglesias hermanas que están a nuestro alrededor, que podemos trabajar juntos con ellos, que podemos convivir, que no hay problemas, que nos comunicamos muy bien. Y esto es lo que pasaba con estas tres iglesias, Laodicea, Hierápolis y Colosa. En Colosenses capítulo 4, versículos del 13, 15 y 16, Pablo habla de Epafras y de su vinculación, la vinculación que tiene Pablo y Epafras junto con todas estas tres iglesias, y la obra que se realiza en conjunto con ellos. Se cree que Epafras fue el pastor de Laodicea. Vemos que al nombrar esto, la carta que Pablo es enviada a la iglesia de Colosas es un tanto especial, ya que se nos dice que cuando la carta se lea en la iglesia, quiere que también se lea inmediatamente en la iglesia de la Odisea. Y me gustaría que en esta mañana leyéramos unos versículos para ver esto que estoy diciendo, para ver, porque claro, todo lo que decimos tiene que estar apoyado por lo que dice la palabra de Dios, si no, no es así. Vamos a ir al libro de Colosenses, al capítulo 4, versículos 13, 15 y 16. Voy a emplear la versión lenguaje actual para que a la hora de leerlo lo podamos comprender mucho mejor. Colosenses capítulo 4, versículo 13, versículo 15 y versículo 16. Voy a leerlo, ¿vale? Dice: yo mismo he visto cómo Epafras se preocupaba por ustedes y por los de la iglesia de Hierápolis y Laodicea. Saluden de mi parte a los miembros de la iglesia en Laodicea, también a Ninfa y a los cristianos que se reúnen en su casa para adorar a Dios. Cuando ustedes hayan leído esta carta, háganla llegar a los que se reúnen en Laodicea, para que también ellos la lean, y ustedes a su vez lean la carta que yo les envío a ellos. Es decir, Pablo envía dos cartas, una carta a la iglesia de Colosa, en la cual, si leemos el libro de Colosenses, vemos cuál es el mensaje que Pablo transmite, y se ve que se envió una carta también a la iglesia de Laodicea. Tal vez esa carta se perdió o se destruyó o no sabemos lo que pasó, pero seguramente hubo una carta que también tenía que ser leída primero en Laodicea y después en Colosa. Pero ahora lo que sí podemos ver es el mensaje que Pablo quiere mandar a la iglesia de Colosa para que también se lea en la iglesia de la Odisea. Y es que estas dos iglesias hermanas estaban sufriendo la presión del mundo que les rodeaba. Todos aquellos que eran hijos de Dios estaban siendo presionados, y la verdad es que, hermanos, muchas veces tú y yo no nos damos cuenta, pero este mundo que nos rodea mete presión sobre nuestra vida para que nos desviemos de las cosas de Dios, para que nuestra atención no esté centrada en las cosas del Señor. Tenía un vídeo que me pasó mi hijo, porque ayer estuve hablando con él, la verdad duraba 10 minutos, pero ya sabéis que no quiero hacerme largo y siempre me hago largo, entonces lo he eliminado de lo que quería hacer hoy, pero no obstante hay una especie de póster, creo que habla de la iglesia, en el cual está el bosquejo del libro de Colosenses, aunque yo he hecho un bosquejo un tanto distinto que os voy a comentar. Si lo quieres poner. Si no lo encuentras, da igual. Vamos a intentar bosquejar el libro de Colosenses. Aquí aparecería una ilustración que está muy bien, de esas que ponemos, pero yo lo he bosquejado de otra manera. Entonces empezamos, para no perder más el ritmo de la predicación. Mirad, ya está. Vale, no sé si se puede agrandar un poco más la imagen para que se vea, pero si no... ¿me escucháis? Vamos a bosquejar el libro de Colosenses. Capítulo 1, versículos del 1 al 8. Pablo da gracias a Dios por esta iglesia,
por la iglesia de Colosa. Qué importante es que tú y yo demos gracias por la iglesia del Señor. Yo no sé si tú das gracias a Dios por la iglesia en la que te encuentras, o a lo mejor nunca la has hecho, pero Pablo, si tú ves cada carta, Pablo siempre da gracias a Dios por la iglesia a la que se puede dirigir, enviando un mensaje u otro. Y no tan solo da gracias, sino que Pablo dice que tiene a las iglesias en sus oraciones diarias. Caray, hermanos, esto nos tiene que hacer reflexionar. Capítulo 1, versículos de 9 al 14, quiero que sepan que Pablo no tan solo pide a Dios por ello, sino que también pide la iglesia que está en Roma. Qué importante es eso, de que una iglesia puede poner a otra delante de oración, o sea, en oración delante de Dios. Es decir, qué importante es que la iglesia tenga conciencia de que todas somos uno en Cristo Jesús, que no hay denominaciones, que no hay organismos humanos, yo soy de tal o cual. No, la iglesia es una y es la iglesia de Jesucristo. Y qué importante es que tú y yo sepamos esto y oremos por la iglesia de Jesucristo, que oremos por la iglesia universal. No tan solo podemos orar muchas veces como Pablo hacía por las iglesias hermanas, pero al mismo tiempo Pablo pedía por la iglesia universal, y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, tenemos que poner delante de Dios a las iglesias hermanas y tenemos que poner delante de Dios a la iglesia universal, para que el Señor la bendiga, para que el Señor guarde a sus pastores, para que el Señor guarde a los miembros, para que el Señor guarde a todos los que sirven, porque la iglesia está en el objetivo principal del diablo para destruir a cada miembro de la iglesia del Señor. Desde que nos fuimos del reino de Satanás, ahora estamos en el reino de Jesucristo. Desde ese mismo momento estamos en la mira del diablo, y el diablo lo único que quiere es destruirnos, hacer que los matrimonios se rompan, hacer que los hijos se pierdan, hacer que la iglesia sea tibia, hacer que no se busque de Dios, hacer que no se crea en lo que la palabra de Dios dice, ser desobedientes a los padres, ser desobedientes a la palabra de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Caray, pero Pablo está diciendo todo lo contrario. No tan solo pido yo, sino la iglesia aquí en la cual yo me encuentro en Roma está pidiendo, intercediendo por vosotros, colosenses, y por vosotros, hermanos, en Laodicea. Caray, qué importante es este mensaje, ¿no? Capítulo 1, versículos del 15 al 29, nos habla de Jesús como el creador de todo, y nos habla de Jesús como el reconciliador con Dios y como aquel que es la cabeza de la iglesia. Capítulo 2, versículos del 1 al 10, nos habla de que tenemos una lucha espiritual, y en esa lucha espiritual está lo que he dicho anteriormente: orar por la iglesia, tanto como por una como por otra, delante de la presencia de Dios, intercediendo para que el Señor guarde a aquellos que son hijos de Dios. Capítulo 2, versículos del 11 al 15, Pablo habla de que hay que renovarse en Cristo Jesús y que, hermanos, despertemos, hay victoria en Jesús. Capítulo 2, versículos 16 al 23, huyan de las falsas enseñanzas que muchas veces nos están esclavizando. Capítulo 3, versículos del 1 al 17, desechemos nuestra vieja naturaleza para empezar a disfrutar de la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. No sé si a ti te pasa, pero tenemos dos naturalezas dentro de nosotros. Yo no sé si sabes aquel escritor que, no me acuerdo cómo se llamaba, que hizo lo de ese hombre que se tomaba el brebaje y se transformaba en alguien grande, malo y fuerte. Mr. Jekyll, Mr. Hyde o Mr. Jekyll, yo no sé exactamente. Pues en nosotros, hijos de Dios, hay dos naturalezas. Una terrenal, que le gusta todo lo malo, que le gusta apartarse de Dios, y hay otra que es espiritual, que ama las cosas de Dios, que desea las cosas de Dios, que adora las cosas de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros o alimentamos a nuestra vieja naturaleza o alimentamos a nuestra nueva naturaleza. Y depende a quién más de las dos naturalezas alimentemos, así va a ser nuestra vida.
Cuando Mr. Hyde se encontraba con problemas, dificultades, se tomaba un lingotazo de ese líquido que creó y se convertía en alguien malo y perverso. Cuando nosotros nos alimentamos con las cosas que no agradan a Dios, volvemos a nuestra vieja naturaleza. Tenemos que vivir, hermanos, en la nueva naturaleza para poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y capítulo 3 y 4, ahí nos da instrucciones para vivir una vida como hijos de Dios, una vida en familia, una vida como personas que se llaman hijos de Dios, y nos da también la despedida. Me gustaría ahora que viéramos unas fotos, si puedes quitar esto, unas fotos que van desde el 1 hasta el X, ¿no? Vale, perfecto. Aquí vemos el mapa donde está la iglesia de la Odisea, y vemos también el emplazamiento estratégico donde está situada. Si quieres ir pasando. Ahora vamos a ver unas fotos de lo que queda de la Odisea. ¿Ves pasando? ¿Se ven bien? ¿Pasa? Pasa. Y creo que es la última, ¿no? Hay dos más, ¿vale? Pasa. ¿Sí? Ahora sí. Perfecto. No sé si os llama algo, ya puedes quitarlo todo, si os llama algo la atención de lo que habéis visto. De las ruinas que hemos llegado a ver de la Odisea. A mí me llama la atención porque en el mensaje a Filadelfia dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Las columnas. Las columnas. Y eso habla de que nosotros tenemos que ser columnas en el templo de Dios. Columnas en la iglesia. Y una columna, como habéis visto, a pesar de terremotos y dificultades, quedan ahí, firmes. Y nosotros, como hijos de Dios, a pesar de las dificultades, de los terremotos de esta vida, de las vicisitudes que pueden venir sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros amigos, sobre nuestros hermanos, tenemos que permanecer firmes en Cristo Jesús. Qué importante es permanecer firme en Cristo Jesús. Bien, ahora sí, vamos a empezar. No me voy a alargar mucho y empezamos analizando el versículo 1. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Sabes? En todo esto que hemos visto y en todas las iglesias que hemos llegado a ver, está de nuevo la influencia del mundo, que muchas veces no nos damos cuenta. Está la influencia de la familia, a veces negativa, como hijos de Dios. Está la influencia de los amigos que tenemos, está la influencia de los compañeros de estudio, de los compañeros de trabajo, y todos ellos quieren que seamos como ellos, que tú y yo seamos uno más como ellos. Ellos no van a parar de insistir para que participemos de las cosas en las que ellos participan, de sus obras. Y el diablo va a facilitar todos los medios que hay a nuestro alcance para que vayamos con ellos y nos dejemos influenciar por ellos. Pero, hijo de Dios, tienes que tener claro una cosa, que tú no eres igual que la gente que te rodea. No eres igual, es imposible. Perteneces a otro reino distinto. Nosotros antes pertenecíamos al reino del diablo y ahora pertenecemos al reino de Dios. Esto tal vez parece fuerte, pero es que es así.
Nosotros somos los que tenemos que influenciar, no dejarnos arrastrar, no dejarnos llevar. Yo recuerdo una vez hablando con un hermano, este se bautizó, estaba muy contento, muy alegre, y fue a ver a su familia y le comentó, he conocido de las cosas de Dios, hay un Dios, hay una verdad, me he bautizado, y la familia le dijo, ya has entrado dentro de una secta, ya te están comiendo el coco. ¿Y sabéis lo que pasó? Me vino desanimado. Hermanos, ¿sabes en quién has creído? ¿Sabemos en quién hemos creído? ¿O estamos dentro de una secta? A lo mejor estás dentro de una secta y no lo sabes. Para ello, tienes que saber si has nacido de nuevo, si eres un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, entonces ya tienes la seguridad de que no estás en una secta. Porque el Espíritu Santo ha transformado tu vida. Lo que antes amabas, has dejado de amarlo para amar las cosas de Dios. Y luchas contra tu carne y contra tus deseos, porque nuestros deseos carnales están todos los días ahí, nuestra vieja naturaleza sigue todos los días ahí, intentando arrastrarnos para que pequemos. Por eso no somos iguales que la gente que nos rodea, somos hijos de Dios. La luz de Dios está en nosotros. Nosotros tenemos que ser influencia en medio de donde nos movemos, con los amigos de toda la vida, con amigos del gimnasio, con la gente del trabajo, del colegio, de la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que ser una influencia, no dejarnos llevar. Y si te da vergüenza o te da miedo decir que eres un hijo de Dios, y si sabes que Dios ha transformado y cambiado tu vida, pídele a Dios, Señor, perdón. Primero pídele perdón a Dios, porque estás ofendiendo a Dios, y dile, Señor, ayúdame a defender lo que yo creo, ayúdame a ser un pilar en medio de tu iglesia. Señor, dame y revísteme de poder y de sabiduría para no avergonzarme de que soy un hijo de Dios. Porque muchas veces tú y yo nos avergonzamos, ¿verdad? Pero no tendría que ser así. Es todo lo contrario. Nosotros tendríamos que ser orgullosos de lo que somos, hijos de Dios. Que Dios nos ayude a volver a nuestro primer amor. Mensaje de la iglesia a Éfeso. Porque cuando estábamos en nuestro primer amor nos importaba que nos dijeran lo que fueran, loco, fanático, religioso. Tú decías, yo amo a Dios, y Dios existe, y Dios es una verdad, y tú tienes que amar a Dios. Y te importaba, con perdón, un pepino lo que pudieran decir en contra tuya, porque tenías ese fuego de Dios dentro de ti. Y yo digo para mí, Señor, quiero ese fuego de Dios otra vez en mi vida. Yo no sé si lo puedes decir tú, pero necesitamos ese fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes? Jesús está diciendo, en este mensaje, yo soy Dios, yo soy digno de toda confianza, yo soy el que tiene la última palabra en todos los acontecimientos de la humanidad, no son los gobiernos humanos, no es la política, soy yo el que tiene el gobierno de todo, no es el enemigo, no, soy yo el que tiene el gobierno de todo, y yo soy en aquel que podéis confiar con todo vuestro corazón. La verdad es que solo podemos confiar en nuestro Señor para poder llegar a vivir una vida digna como hijos de Dios. Cristo se presenta como un ejemplo de virtudes que muchas veces están ausentes en nuestra manera de vivir y que tenemos que pedir al Señor, Señor, quiero ser un ejemplo de esas virtudes, de las cuales de ti brotan y son maravillosas. Mira, aquí el vocablo hebreo que habla de la palabra amén deriva de una palabra hebrea que significa amán, que significa sustentar, que a la vez este verbo
conjugando, forma muchos otros vocablos bíblicos con esta misma raíz. Los principales palabras que se forman son amón, que significa arquitecto, emuná, que es fe, emet, que es felicidad, omná, que es verdad o seguridad, amna, que es columna, amana, que es decreto. Este vocablo significa en sí firme y veraz, y como adverbio significa así es, así sea. Y cuando tú y yo decimos amén, o cuando leemos en la Biblia amén, está diciendo así es, así sea. Estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Y es maravilloso que también en medio de la congregación, cuando unos oramos, cuando levantamos cánticos, podamos decir amén. Es decir, así sea, estoy de acuerdo con lo que se canta, estoy de acuerdo con lo que se está orando, estoy de acuerdo con lo que se está alabando. Nos habla de que Él es el testigo fiel y verdadero. Y la verdad es que, yo no sé si te pasa a ti, pero es increíble que tantas veces en la palabra de Dios se nos pasan tantas cosas desapercibidas, la leemos vez tras vez, y la verdad es que a mí, en este análisis de esta carta, se me estaba pasando lo que aquí nos dice que Jesús es el testigo fiel y verdadero. Yo no sé si tú has ido a un juicio. Yo fui a mi primer juicio, que he ido a unos cuantos, todos por circulación, no por nada más. Bueno, por accidente de circulación y por una detención que hice cuando era vigilante. Y la verdad es que en ese primer juicio el que fui, tenía cerca de los 19 años, yo era un pardillo, la verdad es que a la salida de una gasolinera fui yo a salir, salió otro coche de la gasolinera que se me puso a mi izquierda, y se ve que no me vio, tiró y me golpeó en todo mi lateral izquierdo. ¿Vale? Hicimos parte, él me echaba a mí la culpa, digo, pero ¿cómo me está usted echando a mí la culpa si yo estaba parado? Y usted es el que ha venido, por lógica, si uno está parado, el otro no tiene por qué avanzar hasta que el otro coche salga. Y fuimos a juicio, bueno. Y la verdad es que me viene el abogado antes del juicio y dice, mira, tengo otro juicio pendiente y te dejo durante 5 minutos y enseguida vengo. Justo en ese momento nos llaman a juicio. Y la verdad es que empezaron ahí a hablar, el juez me pregunta unas cosas, el abogado contrario me dice otras cosas, yo no tenía ni idea de qué saber responder, y me dijeron, vale, listo, ya está. Salí, estuve esperando al abogado como 5 minutos que vinieran, digo, ya el juicio se ha celebrado y no sé ni qué ha pasado. Y cuando entró a hablar con el juez, resulta que yo había perdido. Todos habló entre ellos y, como os dije, como yo era un pardillo y mi abogado no estaba presente, pues no me pudo defender. ¿Y por qué digo todo esto? Porque si yo hubiera tenido un testigo y un abogado, yo no hubiese perdido ese juicio. Y nosotros tenemos ese testigo que nos habla aquí, que es fiel y verdadero. Es decir, fiel porque va a estar con nosotros siempre, hasta el fin de nuestros días, cuando nos reunamos con Él delante de la presencia del Señor. Y verdadero porque no miente. Porque cuando hablemos con Él, Él nos va a decir las cosas como son. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos con nuestros amigos o nuestros hermanos en la fe de ciertos problemas, de ciertas situaciones, queremos oír lo que queremos oír, que se pongan a nuestro favor, pero aquel que es fiel y verdadero nos va a decir, no, si esto es sí, pero si esto es no, no. Y ese testigo fiel y verdadero es Jesucristo. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque Él nos dice las cosas como son. Es ese testigo fiel, ese abogado que cuando el enemigo nos puede acusar delante del trono de Dios, Él va a estar ahí. No se va a ir por unos momentos, no va a ir a defender a otro, no, Él va a estar ahí para defenderte a ti y para defenderme a mí. Y va a decir, ¿es verdad lo que estás diciendo de Él? Sí, es un pecador. Sí, ha pecado, ha hecho esto, pero yo he muerto por Él. Yo he pagado por Él. Y la verdad es que cuando yo pienso esto me estremezco,
porque Jesús ha pagado por mis errores, por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y no entiendo todavía por qué lo ha hecho, porque en medio de mi vida sé muchas veces que hago cosas erróneas, que hago cosas equivocadas, pero Él está ahí, siendo fiel y verdadero, intercediendo delante del trono de Dios, habiendo pagado por mis errores y por mis pecados más terribles. Qué maravilla, ¿verdad? Vamos a acabar aquí, dando gracias a Dios, porque Él está delante del trono del Padre, intercediendo por nosotros desde mucho antes de que subiera delante del trono de su Padre. En Getsemaní intercedió por aquellos que amaba, por sus 12 apóstoles. Pero sabes una cosa, en su oración intercesoria, tú y yo estábamos también ahí metidos, por aquellos que han de creer, que los guardes, que los protejas, que los bendigas. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Señor, porque tú eres ese amigo incondicional que estará todos los días de nuestra vida hasta que nos reunamos contigo. Te pedimos que perdones cuando no escuchamos tu voz, cuando no queremos oírte, cuando nos hacemos los sordos, y te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudas a ser buenos hijos tuyos, Señor. Gracias por ser este amigo fiel y verdadero, Señor, que eres. Gracias te damos por estas cartas, Señor, que hablan a nuestra vida y nos dicen cómo estamos, Señor. Gracias te damos, Señor, y sigue obrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.